Hola y gracias por estar aquí. Soy Jessica, tu host, y este es Curioso Español, un espacio para entrenar tu mente a pensar en español. Mi idea es acompañarte para que aprendas a comunicarte sin miedo, a soltarte y lograr la fluidez. Si tu nivel es intermedio o avanzado, estás en el lugar correcto. Aquí exploraremos los matices del idioma mientras conversamos sobre ideas interesantes que te ayudarán a pensar en español sin traducir en tu cabeza. Así que estés donde estés, bienvenido. Y como siempre digo, vamos con todo. Hoy quiero que escuches este episodio con esa mente curiosa que nos empuja a revisar lo que creemos, porque nos recuerda que nuestra historia como especie nunca ha sido lineal. Pero antes de comenzar, aquí te dejo las palabras relacionadas con el episodio de hoy para que expandas tu vocabulario. Hibridación, mezcla genética entre poblaciones o especies. Ejemplo, cuando hablamos de hibridación, nos referimos a los momentos en los que dos poblaciones humanas se mezclan y comparten ADN. Morfología, forma y estructura física de un organismo. Ejemplo, en evolución humana, la morfología es clave porque nos permite observar patrones que no quedan registrados en el ADN. Paleodemo, grupo humano antiguo con diversidad genética elevada. Ejemplo, un paleodemo no es una especie distinta, sino una población antigua con gran variabilidad genética. Coexistencia, vivir al mismo tiempo y compartir territorio. Ejemplo, durante miles de años hubo coexistencia entre diferentes especies humanas. Linaje, línea de ascendencia o historia evolutiva. Ejemplo, cada fósil que encontramos ilumina un pedazo de nuestro linaje. Ahora sí, comencemos. Hace poco leí un artículo de la BBC que me dejó reflexionando por días. Y hoy quiero contarte esa historia porque abre una ventana fascinante sobre quiénes somos como especie. Todo comienza en 1931, cuando la arqueóloga británica Dorothy Garrod y el antropólogo estadounidense Theodore McCown exploraban cuevas en el Monte Carmelo, al norte de Israel. Allí se encontraron con restos humanos extraordinariamente antiguos. Entre ellos estaba Skull I, así lo llamaron, el cráneo de un niño de entre 3 y 5 años enterrado hace aproximadamente unos 140.000 años. Lo fascinante es que casi un siglo después de su hallazgo, este fósil vuelve al centro del debate científico. Gracias a tecnologías modernas de análisis tridimensional y comparación morfológica, los investigadores pudieron estudiar con mayor precisión su cráneo y su mandíbula. Y ese análisis es precisamente lo que nos obliga hoy a cuestionar lo que creíamos sobre nuestra propia especie. Pero, ¿por qué importa tanto? Bueno, Skull primero no encaja en ninguna categoría única. No es completamente Homo sapiens, pero tampoco es totalmente neandertal. El cráneo tiene rasgos que reconocemos como modernos, similares a los nuestros, pero su mandíbula tiene afinidades sorprendentes con los neandertales. Esta combinación se conoce como morfología en mosaico, un patrón en el que distintos rasgos pertenecen a tradiciones evolutivas diferentes, difícil de clasificar, y sugiere que este cráneo podría ser la evidencia más antigua conocida de la mezcla entre Homo sapiens y neandertales, empujando ese contacto mucho más atrás de lo que se pensaba, hasta hace unos 140.000 años y no 50.000 o 60.000 como se pensaba. Esto no significa necesariamente un cruce directo entre dos individuos, sino que podría sugerir algo más sutil y más interesante: intercambios genéticos graduales entre poblaciones que se movían por corredores ecológicos que conectaban África, el Levante y Eurasia. Por eso, los autores sugieren que estos grupos podrían entenderse como un paleodemo, poblaciones antiguas con una diversidad biológica elevada, producto del mestizaje y la movilidad. Este hallazgo no aparece en el vacío. Durante décadas, la paleoantropología ha mostrado que nuestra especie no estuvo sola. De hecho, el historiador Yuval Noah Harari hace mención de esto en sus libros. Recientemente terminé de leer Imparables, volumen 1, y él insiste en este libro en que nuestra historia nunca fue lineal. No somos una escalera con una especie reemplazando a otra. Y yo diría que somos más bien como un bosque: ramas entrecruzadas, encuentros, migraciones, adaptaciones y, por supuesto, mezclas.
Durante miles de años convivimos con otros humanos, humanos de verdad, que no eran eslabones perdidos ni criaturas intermedias, sino especies completas del género Homo. Estaban los neandertales en Europa, denisovanos en Asia, Homo erectus, que era una especie extraordinariamente longeva, Homo floresiensis en Indonesia, los más pequeños en estatura, hoy conocidos como los hobbits de Indonesia, y Homo naledi en el sur de África. La genética moderna ya nos había confirmado que los humanos actuales, fuera de África, conservamos entre 1% y 5% de ADN neandertal. Skull primero no contradice eso. De hecho, lo amplía hacia atrás en el tiempo y nos recuerda que la interacción comenzó mucho antes. Por supuesto, no todos los científicos están convencidos. Algunos advierten que la morfología por sí sola no puede probar hibridación sin ADN antiguo que lo confirme. Y tienen razón, la ciencia avanza precisamente así, con hipótesis fuertes, debates abiertos y evidencia que se acumula lentamente. Pero lo interesante es que este nuevo hallazgo abre una puerta increíble, porque sugiere que sapiens y neandertales pudieron haber convivido durante miles de años, y no como enemigos enfrentados, sino como vecinos que tal vez compartieron territorios, culturas y en algunos momentos, ¿por qué no?, hasta descendencia. Aunque Harari en su libro Imparables plantea una idea provocadora. Él dice que tal vez los Homo sapiens barrimos con todas las demás especies de Homo, expandiéndonos por todo el planeta, acabando incluso con flora y fauna. Él explica que surgimos como una especie imparable, no por ser más fuertes o inteligentes, sino por nuestra capacidad de imaginar, de cooperar y crear historias compartidas que permitieron que grupos grandes de sapiens vivieran, trabajaran y avanzaran juntos, y que precisamente este podría haber sido el factor que terminó desplazando a los otros grupos humanos. Digamos que esa capacidad nos dio ventaja. Y sí, es muy probable que haya habido conflictos entre las diferentes especies humanas, pero creo que gracias a estos hallazgos hoy también se considera otra posibilidad, que la desaparición de muchas de esas especies no haya sido solo producto del exterminio, como sugiere Harari, sino de procesos más silenciosos: expansión demográfica, desplazamiento gradual, competencia por recursos y en algunos casos probablemente por absorción genética. Creo que para llegar a lo que somos hoy no hubo una victoria clara ni un final épico. Yo creo que fue un proceso largo, difuso, lleno de encuentros, pérdidas y mezclas. Y eso cambia algo importante, porque nos recuerda que nuestra historia como especie no es la de un héroe solitario que llega a la cima, sino la de una humanidad profundamente interconectada, nacida del contacto con otros. Y por eso, Skull primero brilla como símbolo de esto, porque este niño enterrado con cuidado hace 140.000 años no sugiere una historia de separación radical. Más bien nos recuerda que antes de las fronteras, antes de los mitos fundacionales, antes incluso de que supiéramos que éramos una especie, ya éramos mezcla. Nuestra expansión no fue solo conquista, también fue fusión. Y esa es quizás nuestra mayor fortaleza. Después de reflexionar sobre lo que nos cuenta este artículo y lo que escribe Harari, yo me quedo pensando en algo muy simple que a veces olvidamos. Seguimos usando la palabra razas, como si fuéramos especies distintas, como si el color de piel o la forma de los ojos nos separaran en categorías biológicas profundas. Y no hay más nada alejado de la realidad. Somos una sola humanidad, diversa, compleja, ramificada, pero hecha de la misma sustancia. Descendemos de cruces antiguos, de migraciones interminables, de historias que van y vienen. Tu ADN, tu piel, tu acento, tu cultura, todo eso es movimiento. Como la canción de Jorge Drexler, mezcla, adaptación. Así que me resulta maravilloso que este niño, que fue enterrado hace miles de años, tal vez lo que nos recuerda es algo profundamente actual. Lo humano no se mide por categorías, sino por conexión, que seguimos siendo un solo linaje, un solo experimento, una sola familia enorme. Y aquí te dejo el reto de la semana. Escucha la canción de Jorge Drexler, Movimiento, e identifica las palabras que no entiendas. Puedes utilizar las imágenes de Google para descifrarlas y entenderlas y así ayudar a tu cerebro a crear esa conexión que es tan necesaria cuando aprendemos un nuevo idioma. Y así termina este episodio.
Espero que hoy te lleves algunas palabras y frases nuevas y que te atrevas a usarlas en tus conversaciones para acercarte cada vez más a la fluidez que deseas. Aprender un idioma es un camino, no una carrera, y lo importante es seguir avanzando con entusiasmo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien curioso como tú y suscríbete para seguir explorando cómo aprender a pensar en otro idioma transforma nuestra mente. Recuerda que puedes leer las transcripciones directamente aquí, en la plataforma donde estás escuchando. También puedes seguirme en Instagram para enterarte de los próximos episodios, sugerir temas o comentar lo que has escuchado. Y en YouTube, donde tu apoyo me ayuda a seguir creando comunidad. Chao, chao.